Bienvenidos una vez más a Crónicas del Corazón, ese espacio donde las historias del pasado cobran vida para recordarnos que el amor y la redención siempre encuentran su camino, incluso en las circunstancias más difíciles. Hoy les traigo un relato que nos transporta a mediados del siglo XIX, a un valle donde las diferencias sociales marcaban destinos, pero donde un pacto desesperado se transformaría en algo que ninguno de los protagonistas esperaba. Es la historia de una joven humilde y un hombre que enfrentaba su final, unidos por la necesidad, pero tocados por algo mucho más profundo. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El sol de la tarde caía sobre el valle como un manto dorado que suavizaba los contornos de las colinas. En la pequeña casa de adobe al cientos, borde del camino principal, Inés trabajaba con las manos veloces sobre la tela blanca que descansaba en su regazo. Tenía 22 años y los dedos marcados por las agujas, pequeñas cicatrices que contaban la historia de una vida dedicada al trabajo desde que tenía memoria. Su cabello castaño, recogido en una trenza simple, brillaba con los últimos rayos que se colaban por la ventana abierta. Afuera, el canto de los grillos comenzaba a mezclarse con el murmullo lejano del río. Su tía Fernanda tosió desde el cuarto contiguo. Era una tos seca, persistente, que había empeorado con el invierno y no la había abandonado ni con la llegada de la primavera. Inés levantó la vista del bordado, preocupación cruzando su rostro sereno. Dejó la costura sobre la mesa y se puso de pie, alisando su falda de algodón remendada en varios lugares, pero limpia e impecable. Entró al cuarto donde su tía descansaba sobre un catre estrecho. Fernanda tenía el rostro pálido, los ojos hundidos pero dulces. Había criado a Inés como a una hija después de que la fiebre se llevara a sus padres cuando ella apenas tenía 7 años. Ahora, con 53 años, Fernanda parecía mucho mayor, agotada por años de trabajo duro y por esa enfermedad que se negaba a soltarla. Inés le acercó un vaso de agua con miel. Fernanda bebió despacio, agradeciéndole con una sonrisa débil. No hacía falta que hablaran. Entre ellas existía ese lenguaje silencioso que tejen los años de convivencia y el cariño verdadero. Inés acomodó la manta sobre los hombros de su tía y regresó a la sala donde la luz ya se había vuelto más tenue. Vivían de lo que Inés ganaba cosiendo ropa para las familias del valle. No era mucho, pero alcanzaba para el pan, las verduras del huerto que cuidaban detrás de la casa y alguna que otra gallina que criaban para los huevos. De vez en cuando, Inés ayudaba en la cocina de la hacienda Fuentes, la más grande de la región, cuando necesitaban manos extra para alguna celebración o cuando la cosecha requería alimentar a los trabajadores temporales. Era un trabajo honesto, y aunque la paga era modesta, cada moneda contaba. La hacienda pertenecía a don Leandro Fuentes, un hombre del que se hablaba poco en el pueblo. Era viudo desde hacía 5 años, sin hijos, y se había vuelto cada vez más retraído tras la muerte de su esposa. Algunos decían que había sido un matrimonio arreglado, sin amor, pero nadie podía asegurarlo. Lo que sí se sabía era que don Leandro administraba sus tierras con justicia, pagaba a tiempo a sus trabajadores y no toleraba los abusos. Era respetado más por su rectitud que por su cercanía. Tenía 38 años, pero la soledad y las responsabilidades le habían endurecido los rasgos. Inés lo había visto en contadas ocasiones, siempre de lejos. Un hombre alto, de hombros anchos, cabello oscuro con algunas hebras plateadas en las sienes y una mirada que parecía llevar el peso de pensamientos que nunca compartía.
Vestía siempre de oscuro, como si el luto por su esposa aún lo acompañara. Nunca le había dirigido la palabra directamente, y ella tampoco esperaba que lo hiciera. Eran de mundos distintos, separados por barreras invisibles, pero infranqueables. Una mañana de principios de abril, Inés recibió un mensaje del capataz de la hacienda. Necesitaban ayuda en la cocina para preparar las comidas de los jornaleros que estaban reparando los graneros. Sería trabajo por 2 semanas, tal vez 3. Inés aceptó de inmediato. El dinero extra le permitiría comprar las medicinas que el boticario del pueblo le había recomendado para su tía, jarabes y tónicos, que costaban más de lo que podían permitirse. Durante esos días, Inés llegaba a la hacienda antes del amanecer y se marchaba cuando el sol ya se había puesto. Trabajaba junto a otras 2 mujeres en la amplia cocina de piedra, cortando verduras, amasando pan, hirviendo grandes ollas de guiso. El calor de los fogones era intenso, pero Inés no se quejaba. Era fuerte, acostumbrada al esfuerzo, y encontraba cierta paz en la rutina del trabajo. Fue durante la segunda semana cuando vio a don Leandro más de cerca. Había entrado a la cocina para hablar con el cocinero sobre las provisiones. Inés estaba junto a la mesa, pelando papas, y levantó la vista por un instante. Él pasó cerca, tan absorto en su conversación, que ni siquiera la notó. Pero ella sí lo vio. Vio el cansancio en su rostro, las ojeras profundas, la palidez extraña en su piel. Parecía un hombre que no dormía bien, o que cargaba con algo más pesado que el simple cansancio. Los días pasaron. Inés terminó su trabajo en la hacienda y volvió a su rutina habitual, cosiendo en casa, cuidando de su tía, vendiendo sus trabajos en el pequeño mercado del pueblo cada sábado. El dinero extra había servido para comprar las medicinas, y Fernanda parecía mejorar un poco, aunque la tos no desaparecía del todo. Fue a finales de mayo cuando todo cambió. Un mensajero llegó a su casa una tarde, un muchacho que trabajaba en la hacienda. Traía una nota, un papel doblado con el sello de la familia Fuentes. Inés lo abrió con manos temblorosas, confundida. No sabía leer bien, solo lo básico que su tía le había enseñado años atrás. Reconoció algunas palabras: su nombre, hacienda, audiencia, mañana. Fernanda, que había salido al escuchar voces, le pidió ver la nota. La leyó despacio con el ceño fruncido. Cuando terminó, miró a Inés con una mezcla de perplejidad y preocupación. Don Leandro Fuentes solicita tu presencia. Mañana al mediodía en la hacienda. Es un asunto de importancia, decía la nota. Inés pasó la noche sin dormir, dándole vueltas a las posibles razones. Había hecho algo malo durante su tiempo en la cocina. Le debían dinero. ¿Había algún problema? No encontraba explicación. Fernanda intentó calmarla, pero ella misma parecía inquieta. A la mañana siguiente, Inés se vistió con su mejor vestido, uno de lana azul oscuro que había cosido ella misma hacía 2 años para las festividades del pueblo. Se trenzó el cabello con cuidado, se lavó la cara con agua fría y caminó hacia la hacienda con el corazón golpeándole el pecho. El sol brillaba con fuerza, pero ella apenas lo sentía. El capataz la recibió en la entrada principal, algo inusual. Normalmente los trabajadores entraban por la parte trasera. La condujo a través del patio central, rodeado de arcos de piedra y macetas con geranios rojos, hasta una puerta de madera tallada. Llamó con los nudillos, esperó la respuesta desde dentro y luego le hizo un gesto a Inés para que entrara. Ella tragó saliva y cruzó el umbral. La sala era amplia, con muebles oscuros y pesados, un escritorio de madera junto a la ventana, estanterías llenas de libros y documentos. Don Leandro estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el valle. Se volvió cuando la puerta se cerró. La luz del mediodía iluminaba su rostro, y ahora Inés podía ver con claridad lo que había intuido semanas atrás. Estaba más delgado, su piel tenía un tono cetrino, y había algo
En sus ojos, algo parecido a la resignación. «Señorita Inés, gracias por venir», dijo con voz grave, pero cortés. Hizo un gesto hacia una silla frente al escritorio. «Por favor, siéntese». Ella obedeció, las manos apretadas sobre su regazo. Don Leandro tomó asiento detrás del escritorio y durante un momento que pareció eterno, simplemente la observó. No con descortesía, sino como si estuviera evaluando algo importante, buscando palabras que no sabía cómo decir. Finalmente, habló. «Lo que voy a decirle es de naturaleza delicada. Le pido que me escuche hasta el final, antes de responder». Inés asintió, la garganta seca. «Hace 3 semanas recibí la visita del médico del pueblo vecino, un doctor de mayor experiencia que el nuestro. Me hizo varios exámenes, revisó síntomas que he tenido durante meses. Su diagnóstico fue claro». Hizo una pausa, mirándola directamente. «Tengo una enfermedad en el hígado. Es incurable. Me quedan, con suerte, 10 o 12 meses de vida». Inés sintió que el aire le escapaba. No esperaba eso. No sabía qué esperaba, pero no esto. «Lamento mucho su situación, don Leandro», murmuró, sin saber qué más decir. Él levantó una mano. «No he terminado. Verá, señorita Inés, no tengo herederos. Mi esposa murió sin darnos hijos. Si yo muero sin descendencia, esta hacienda, estas tierras que mi familia ha trabajado durante 3 generaciones, pasarán a un primo lejano, un hombre que solo conoce el despilfarro y la crueldad. Los trabajadores sufrirán, las tierras se descuidarán. Todo por lo que he vivido se perderá». Inés escuchaba sin entender aún hacia dónde se dirigía todo aquello. «He pensado mucho en esto», continuó él, la voz más tensa. «Necesito un heredero, un hijo legítimo que herede estas tierras cuando yo muera. Es la única manera de proteger todo esto». Ella parpadeó, confundida. «¿Y qué tengo que ver yo con eso, señor?». Don Leandro se puso de pie, caminó hacia la ventana de nuevo, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «He observado a muchas mujeres del valle durante semanas. Necesitaba a alguien de buen corazón, honesta, trabajadora, alguien que no busque aprovecharse o que tampoco sea de mi misma posición social, porque no puedo involucrarme con otra familia que tenga expectativas o exigencias complicadas». Se volvió hacia ella. «Usted es esa persona, Inés». El corazón de Inés latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «¿Qué me está pidiendo?». «Que se case conmigo, que conciba un hijo. A cambio, le daré seguridad económica de por vida. Su tía recibirá atención médica, una casa mejor si la desean. Cuando yo muera, usted será la tutora de mi hijo y administrará estas tierras hasta que él tenga edad. Tendrá protección legal, contratos firmados. No quedará desamparada». Inés se puso de pie, mareada. «Esto es... no puedo». «Señor, yo no le pido amor», la interrumpió él, la voz firme pero no cruel. «Le pido un acuerdo. Sé que es mucho, sé que suena frío, pero es la única solución que encuentro. Piénselo, tómese unos días». Inés salió de esa sala como en un sueño o una pesadilla. Caminó de regreso a su casa sin ver el camino, sin sentir el sol, sin escuchar los pájaros. Cuando llegó, Fernanda la esperaba en la puerta, ansiosa. «¿Qué pasó, hija?». Inés se dejó caer en una silla y le contó todo. Fernanda escuchó en silencio, palideciendo con cada palabra. Cuando Inés terminó, ambas se quedaron mirándose, sin saber qué decir. Durante 3 días, Inés no durmió ni comió bien. La propuesta le parecía absurda, imposible, casi insultante. Casarse con un hombre que no la amaba, que solo la veía como un medio para conseguir un heredero, concebir un hijo bajo esas circunstancias. Todo en ella se rebelaba contra la idea. Pero entonces, en la madrugada del 4.º día, Fernanda tuvo un ataque de tos tan violento que escupió sangre. Inés la sostuvo, aterrada, mientras su tía jadeaba buscando aire.
Cuando finalmente se calmó, Fernanda estaba tan débil que apenas podía hablar. Inés la acostó, le limpió la boca y se quedó sentada junto a ella hasta el amanecer, viendo cómo su tía temblaba bajo las mantas. Fue entonces cuando tomó la decisión. No era por ella, era por Fernanda, su tía, que lo había sacrificado todo por ella, que la había criado con amor cuando nadie más lo haría. Merecía algo mejor que morir tosiendo sangre en un catre viejo. Si aceptaba la propuesta de don Leandro, Fernanda tendría las medicinas que necesitaba, tal vez hasta un doctor de verdad que pudiera tratarla. Y si Inés debía pagar ese precio con su propia vida, con su dignidad, entonces lo haría. Esa misma tarde regresó a la hacienda. El capataz, al verla, la llevó directamente a la misma sala. Don Leandro estaba revisando unos documentos. Levantó la vista cuando ella entró. «Acepto», dijo Inés sin preámbulos, la voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Acepto su propuesta, pero con una condición». Él se puso de pie, sorpresa cruzando brevemente su rostro. «¿Cuál?» «Mi tía. Quiero que reciba atención médica inmediata, el mejor doctor que pueda conseguir, y quiero que se mude a una casa en la propiedad, cerca de donde yo esté. No la dejaré sola». Don Leandro asintió sin dudar. «Hecho. Haré los arreglos hoy mismo. Entonces tenemos un trato». Él extendió la mano. Ella la estrechó, sintiendo la firmeza de sus dedos, el calor de su piel. Era un contacto frío, formal, pero sellaba un acuerdo que cambiaría sus vidas para siempre. Los preparativos fueron rápidos y discretos. Don Leandro no quería escándalos, ni habladurías. La boda se celebró una semana después en la pequeña capilla del pueblo, con solo 2 testigos presentes, el capataz y el notario. Inés vestía el mismo vestido azul que había usado para su visita anterior. No había flores, ni música, ni celebración. El sacerdote pronunció las palabras del ritual. Ellos repitieron los votos, firmaron los documentos, y quedó hecho. Eran marido y mujer ante la ley y ante Dios. Esa misma noche, Inés se mudó a la hacienda. Le asignaron una habitación amplia en el segundo piso, con una cama grande de madera tallada, un armario, una cómoda con espejo y una ventana que daba al valle. Era la habitación más lujosa en la que había estado en su vida, pero se sentía extraña, fuera de lugar. Sus pertenencias, tan pocas que cabían en una maleta pequeña, parecían ridículas en ese espacio. Fernanda fue instalada en una casita dentro de la propiedad, cerca de los jardines. El doctor llegó al día siguiente, un hombre mayor y serio, que examinó a Fernanda durante más de 1 hora. Prescribió medicinas, un régimen de alimentación y reposo absoluto. Inés le agradeció con lágrimas en los ojos. Los primeros días fueron extraños, llenos de silencios incómodos. Don Leandro era cortés pero distante. Desayunaban en horarios separados. Él pasaba el día ocupado con los asuntos de la hacienda, y solo coincidían durante las cenas, donde conversaban poco. Él preguntaba por su tía, si necesitaba algo, si estaba cómoda. Ella respondía brevemente, agradecía, y volvía el silencio. Por las noches él iba a su habitación. Era parte del acuerdo, lo sabían ambos. No había ternura en esos encuentros, pero tampoco había brutalidad. Don Leandro era respetuoso, casi clínico en su manera de cumplir con lo pactado. Para Inés eran momentos que soportaba cerrando los ojos y pensando en su tía, en la seguridad que ahora tenían. Cuando él terminaba, se retiraba a su propia habitación sin decir palabra. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato. Pasaron las semanas. Mayo se convirtió en junio, luego en julio. El calor del verano llenaba los días, y la hacienda estaba en plena actividad con la cosecha del trigo. Inés ocupaba sus días visitando a Fernanda, que mejoraba lentamente gracias a las medicinas y los cuidados.
También ayudaba en la casa, aunque la ama de llaves le insistía en que no era necesario, que ahora era la señora de la hacienda. Pero Inés no podía quedarse quieta, necesitaba sentirse útil. Una tarde, mientras caminaba por los jardines, se encontró con don Leandro. Él estaba junto a los establos, supervisando el herrado de uno de los caballos. La vio y, para su sorpresa, se acercó. «¿Cómo se encuentra su tía?», preguntó. «Mucho mejor, gracias. El doctor dice que si continúa así, se recuperará por completo». Él asintió. «Me alegra saberlo». Hubo un silencio. Inés notó que él parecía querer decir algo más, pero se contenía. Finalmente, habló. «Sé, aunque esto no es fácil para usted, quiero que sepa que aprecio lo que está haciendo». Ella lo miró, sorprendida por esas palabras. «Teníamos un trato, don Leandro. Estoy cumpliendo mi parte». Aún así, él desvió la mirada hacia el horizonte. No muchas mujeres habrían aceptado, no muchas mujeres tienen una tía enferma y una vida tan limitada como la mía, respondió ella sin amargura, solo con honestidad. Él la miró entonces, realmente la miró, como si la viera por primera vez. «Hay una fuerza en usted, lo que no es común. No se deje engañar por su posición anterior, vale mucho más de lo que cree». Inés no supo qué responder. Don Leandro inclinó la cabeza en despedida y se alejó hacia los campos. Ella se quedó allí, con esas palabras resonando en su mente. Fue en agosto cuando Inés comenzó a sospechar. Su cuerpo le daba señales que no podía ignorar. Las náuseas por las mañanas, el cansancio inusual, la sensibilidad en su pecho. Esperó otra semana para estar segura, y luego buscó al doctor que había estado tratando a Fernanda. El doctor la examinó y confirmó lo que ella ya sabía. Estaba embarazada. Unas 6 semanas, calculó él. «Felicidades, señora Fuentes». Esa noche, durante la cena, Inés le dio la noticia a don Leandro. Él estaba cortando un trozo de carne cuando ella habló y se quedó inmóvil, el cuchillo suspendido en el aire. Luego lo dejó sobre el plato, despacio, y la miró. «¿Está segura?». El doctor lo confirmó esta mañana. Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera asimilando la noticia. Cuando los abrió había algo diferente en su expresión, algo que Inés no había visto antes. Parecía alivio, pero también algo más profundo, más complejo. «Gracias», dijo simplemente. Luego, tras una pausa. «¿Cómo se siente?». «Cansada, con náuseas, pero bien, supongo. Debe descansar todo lo que necesite. Hablaré con el ama de llaves para que tenga todo lo necesario». Durante los meses siguientes, algo comenzó a cambiar entre ellos. Don Leandro se volvió más atento, no de manera invasiva, sino genuinamente preocupado. Preguntaba por su salud cada día, se aseguraba de que comiera bien, de que no hiciera esfuerzos. Cuando Inés insistía en caminar por los jardines, él la acompañaba, aunque más no fuera en silencio, como una presencia protectora. Una tarde de septiembre, mientras caminaban junto al río que cruzaba la propiedad, él le habló de su esposa. «Nunca la amé», dijo de pronto, como si confesara un pecado. «Fue un matrimonio arreglado. Ella era hija de un hacendado vecino. Yo necesitaba consolidar las tierras. Nos casamos. Vivimos como extraños bajo el mismo techo durante 4 años. Cuando murió de fiebre, sentí culpa por no sentir dolor». Inés lo escuchaba, sorprendida por esa confidencia. «Toda mi vida ha sido responsabilidad y deber», continuó él. «Nunca me permití pensar en lo que yo quería o sentía. Y ahora, cuando sé que me queda tan poco tiempo, me doy cuenta de cuánto he desperdiciado. No es tarde para vivir lo que le queda con sentido», dijo Inés suavemente. Él la miró con una intensidad que la hizo sonrojarse. Tal vez tenga razón. Conforme el otoño avanzaba, las conversaciones entre ellos se hicieron más frecuentes y profundas. Don Leandro le contaba sobre la hacienda, sobre sus planes para asegurar que todo funcionara bien después de su muerte.
Le enseñó sobre las cuentas, los contratos con los trabajadores, las cosechas. Quería que ella estuviera preparada para administrar todo cuando él ya no estuviera. Inés, por su parte, le hablaba de su infancia, de sus padres que apenas recordaba, de cómo Fernanda la había criado con tanto amor a pesar de la pobreza. Le contaba de sus sueños pequeños, de cómo siempre había querido tener un jardín con flores, de cómo le gustaba coser porque le permitía crear belleza de la nada. Una noche, él le pidió que le mostrara su trabajo. Inés trajo algunos de los bordados que había hecho, pañuelos con flores delicadas, manteles con diseños intrincados. Don Leandro los observó con atención, sorprendido por la habilidad de sus manos. «Son hermosos», dijo sinceramente. «Tiene un talento real». «Son solo bordados», respondió ella, avergonzada por el elogio. «No», insistió él, «son arte. La belleza no está solo en los grandes cuadros o las estatuas. Está en estas cosas pequeñas que tocan la vida cotidiana». Inés sintió algo cálido en el pecho, algo que no sabía nombrar. Ese hombre, que al principio le había parecido frío y distante, estaba mostrando un lado de sí mismo que tal vez pocos habían visto. En octubre, el vientre de Inés comenzaba a notarse. Ella usaba ropa más holgada, pero había un brillo en su rostro que no tenía nada que ver con el embarazo físico. Era felicidad, aunque ella no lo admitiera en voz alta. La relación con don Leandro se había transformado en algo que ninguno de los dos había anticipado. Ya no eran dos extraños cumpliendo un contrato. Había afecto, camaradería, incluso momentos de risa. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, don Leandro le tomó la mano. Fue un gesto simple, inesperado. Inés lo miró, sorprendida, pero no retiró su mano. Los dedos de él eran cálidos, firmes. «Inés», dijo él, la voz ronca, «necesito decirle algo». Ella esperó, el corazón acelerado. Cuando hice esta propuesta pensé que era solo un acuerdo práctico, una solución a un problema. Pero me equivoqué. Hizo una pausa, buscando las palabras. «Usted me ha dado más de lo que merezco. No solo un heredero, sino también paz. Por primera vez en años, siento que mi vida tiene sentido más allá del deber». Inés sintió lágrimas quemando sus ojos. No sabía qué decir. «No le pido que me corresponda», continuó él. «Solo quiero que sepa que lo que siento por usted es real. No planeé esto, pero ha sucedido». «Yo también», susurró ella, la voz quebrándose. «También siento algo por usted. No sé cuándo pasó, pero está ahí». Él apretó su mano con suavidad. «Entonces no he desperdiciado completamente estos meses que me quedan». Esa noche, cuando él fue a su habitación, todo fue diferente. Había ternura, cuidado, una conexión que iba más allá de lo físico. Inés se permitió sentir, se permitió corresponder. Y cuando él la abrazó después, quedándose a su lado en lugar de retirarse, ella supo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Noviembre llegó con vientos fríos y cielos grises. Don Leandro comenzó a mostrar signos más evidentes de su enfermedad. Perdía peso, se cansaba con facilidad y había días en que el dolor era tan intenso que apenas podía levantarse de la cama. Inés cuidaba de él con dedicación, preparándole tés de hierbas que aliviaban un poco su malestar, leyéndole cuando él no tenía fuerzas para hacer otra cosa, simplemente estando a su lado. El doctor venía semanalmente, pero poco podía hacer más que administrar láudano para el dolor. La enfermedad seguía su curso inexorable. Don Leandro lo sabía, Inés lo sabía, pero no hablaban de ello. Se aferraban a los días buenos, a los momentos de calma, a las conversaciones junto al fuego. Diciembre trajo las primeras nevadas. Inés estaba ya en su 7º mes de embarazo, su vientre redondo y pesado. Fernanda, completamente recuperada, había asumido la tarea de cuidarla, invirtiendo los roles.
Don Leandro, en sus momentos de lucidez, insistía en estar presente, en tocar su vientre y sentir las patadas del bebé. «Es fuerte», decía con una sonrisa débil. «Será un buen hombre. O una buena mujer», respondía Inés. «O eso», aceptaba él. Una noche, a mediados de diciembre, don Leandro despertó con dolor terrible. Inés mandó llamar al doctor inmediatamente, pero éste tardó horas en llegar debido a la tormenta de nieve. Cuando finalmente llegó, le administró una dosis fuerte de láudano. El dolor disminuyó, pero don Leandro quedó muy débil. Los días siguientes fueron difíciles. Él pasaba la mayor parte del tiempo en cama, entrando y saliendo de la conciencia. Inés no se separaba de él. Fernanda le suplicaba que descansara, que pensara en el bebé, pero Inés se negaba. No podía dejarlo solo. En Nochebuena, don Leandro tuvo un momento de claridad. Pidió que lo sentaran, que le trajeran a Inés. Ella llegó rápidamente tomándole la mano. «Quiero que sepa algo», dijo él, la voz apenas un susurro. «He mandado a actualizar mi testamento. Todo está en orden. Usted y el niño estarán protegidos. El capataz, Bernardo, es un hombre honesto. Él la ayudará con la administración hasta que el niño sea mayor». «No hable de eso ahora», lo interrumpió Inés, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Debo hacerlo. El tiempo se acaba, Inés, necesito que me escuche». Ella asintió, sollozando. «Usted me ha dado el regalo más grande que un hombre puede recibir. No hablo solo del heredero. Me ha dado amor cuando yo no lo merecía, cuando solo le ofrecí un trato frío. Me ha mostrado que incluso en los últimos meses de vida uno puede encontrar la felicidad. Me ha enseñado lo que es ser amado sin condiciones. Yo la amo», susurró Inés, la voz rota. «No sé cuándo sucedió, pero la amo, y profundamente, y me duele tanto que tenga que irse». Él levantó una mano temblorosa y le acarició el rostro. «No se arrepienta de nada. Críe a nuestro hijo con amor. Cuéntele sobre mí, no como el hacendado frío, sino como el hombre que ustedes dos me ayudaron a ser. Enséñele a ser bueno, justo, a valorar a las personas por lo que son y no por su posición. Se lo prometo», dijo ella besando su mano. «Y sea feliz, Inés. Cuando yo ya no esté, permítase vivir. Todavía es joven. No se encierre en el luto. Viva por los dos». Ella no pudo responder. Solo lloró contra su pecho mientras él la sostenía con la poca fuerza que le quedaba. La Navidad pasó en un silencio solemne. Don Leandro apenas podía permanecer despierto más de unas horas al día. El doctor aumentó las dosis de láudano para controlar el dolor, pero eso lo mantenía en un estado casi permanente de sopor. Inés permanecía a su lado, sosteniéndole la mano, hablándole aunque él no respondiera, porque necesitaba creer que aún podía escucharla. Enero llegó con un frío cortante. Inés estaba ya en su 8º mes. El bebé podía nacer en cualquier momento. Fernanda y el ama de llaves la obligaban a descansar, a comer, a cuidarse. Pero ella volvía siempre a la habitación de don Leandro, incapaz de estar lejos de él. Una tarde de mediados de enero, mientras Inés descansaba en su habitación, siguiendo órdenes del doctor, sintió el primer dolor. Era diferente a las molestias normales del embarazo. Era agudo, intenso, y se repetía en intervalos. Fernanda, que estaba con ella, palideció y mandó llamar inmediatamente a la partera del pueblo. El trabajo de parto duró toda la noche y parte del día siguiente. Fue largo, difícil, doloroso. Inés gritaba, lloraba, se aferraba a las manos de Fernanda mientras la partera le daba instrucciones. En un momento de lucidez, entre las contracciones, preguntó por don Leandro. «Está durmiendo», mintió Fernanda. «No queremos despertarlo». Pero Inés supo la verdad. Él estaba demasiado débil, demasiado enfermo. Tal vez ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Finalmente, cuando el sol de la tarde comenzaba a declinar, el bebé nació.
Era un varón, pequeño pero saludable, con pulmones fuertes que llenaron la habitación con su llanto. La partera lo limpió, lo envolvió en mantas y lo colocó en los brazos de Inés. Ella lo miró, agotada pero maravillada. Era perfecto. Tenía el cabello oscuro de su padre, los ojos cerrados, los puños apretados, un milagro diminuto nacido de un acuerdo, desesperado que se había transformado en amor. «Llévenselo a don Leandro», dijo Inés con voz débil. «Necesita verlo». Fernanda y el ama de llaves intercambiaron miradas preocupadas. «¿Estás segura, hija? Deberías descansar. Por favor, no sé cuánto tiempo le queda. Necesita conocer a su hijo». Fernanda tomó al bebé con cuidado y salió de la habitación. Inés cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus sienes. Rezó en silencio, pidiendo que don Leandro tuviera la fuerza para ese último momento. En la habitación contigua, Fernanda entró despacio. Don Leandro estaba despierto, algo que no había sucedido en días. Sus ojos, aunque nublados por el dolor y la medicación, se dirigieron hacia ella. Bernardo, el capataz, estaba sentado junto a la cama, haciéndole compañía. «Don Leandro», susurró Fernanda, «su hijo ha nacido». Los ojos del hombre se abrieron más. Hizo un esfuerzo por incorporarse, pero no tenía fuerzas. Bernardo lo ayudó, colocando almohadas detrás de su espalda. Fernanda se acercó y, con infinito cuidado, colocó al bebé en los brazos de su padre. Don Leandro miró al niño y algo se quebró en su expresión. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro demacrado. Levantó una mano temblorosa y tocó la mejilla diminuta del bebé, sus dedos, su cabello. El niño abrió los ojos por un instante y padre e hijo se miraron. «Es hermoso», susurró don Leandro, la voz apenas audible. «Se parece a ella». «Inés está bien», informó Fernanda. «Cansada, pero bien, gracias a Dios». Él cerró los ojos, sosteniendo aún al bebé. «Tiene que llamarse Vicente, por mi padre, Vicente Leandro Fuentes. Prométame que crecerá sabiendo de dónde viene, pero también sabiendo que el amor es más importante que el nombre o las tierras». «Se lo prometo, señor», dijo Fernanda, llorando también. Don Leandro besó la frente del bebé, un gesto tan suave que apenas fue un roce. Luego lo devolvió a los brazos de Fernanda. «Llévelo con su madre. Necesita estar con ella». Fernanda salió, y don Leandro se quedó mirando el techo, las lágrimas aún corriendo. Bernardo le apretó el hombro, sin palabras, compartiendo ese momento. Durante los días siguientes, don Leandro luchó por mantenerse consciente el mayor tiempo posible. Inés se recuperaba del parto, cuidando al pequeño Vicente con ayuda de Fernanda. Cuando tenía fuerzas, llevaba al bebé a la habitación de don Leandro para que pudiera verlo. Él lo miraba con una ternura infinita, a veces tocándolo, otras veces solo observándolo, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Inés se sentaba junto a la cama, sosteniendo al bebé, hablándole a don Leandro sobre cosas simples. Cómo Vicente había dormido esa noche, cómo agarraba su dedo con fuerza sorprendente, cómo se parecía a él. Don Leandro escuchaba con los ojos cerrados, una pequeña sonrisa en los labios. Una tarde él le pidió que se acercara. Inés dejó al bebé en la cuna que habían colocado en la habitación y se sentó en el borde de la cama. Don Leandro tomó su mano. «No tenga miedo de él. En futuro», le dijo, «es más fuerte de lo que cree. Bernardo la ayudará, confíe en él. Los trabajadores la respetan. Este lugar estará bien bajo su cuidado». «No hable así», rogó ella. «Aún tiene tiempo». Él negó con la cabeza, débilmente. «No mucho. Puedo sentirlo. Pero está bien, Inés. He vivido más en estos meses con usted que en todos los años anteriores. Me voy en paz». Ella se inclinó y lo besó, un beso suave, cargado de todo lo que no podían decir. Él le devolvió el beso con la poca fuerza que le quedaba. «Gracias por amarme», susurró él. «Gracias por enseñarme que el amor
Puede nacer incluso en las circunstancias más difíciles, respondió ella. Esa noche, don Leandro durmió profundamente. Inés se quedó a su lado, sosteniendo su mano, viendo cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones cada vez más espaciadas. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, don Leandro Fuentes exhaló su último suspiro. Fue tranquilo, sin dolor aparente. Simplemente dejó de respirar. Inés no gritó ni lloró dramáticamente. Se quedó allí, sosteniendo su mano, sintiendo cómo el calor abandonaba poco a poco su cuerpo. Las lágrimas corrían en silencio por su rostro. Fernanda entró al escuchar el silencio y comprendió de inmediato. Se acercó, abrazó a Inés y ambas lloraron juntas. El funeral se celebró 3 días después. Era un día gris de febrero, con un viento frío que hacía susurrar los árboles. La capilla estaba llena de gente del valle, trabajadores de la hacienda, vecinos, comerciantes del pueblo. Todos habían venido a despedir a don Leandro Fuentes, un hombre que había sido respetado si no amado por la comunidad. Inés estaba en la primera fila, vestida de negro, con Vicente en sus brazos. El bebé dormía, ajeno a la solemnidad del momento. Fernanda estaba a su lado, Bernardo y el ama de llaves detrás de ellas. El sacerdote habló sobre la vida de don Leandro, su dedicación a la tierra, su sentido de justicia. Palabras que eran ciertas, pero que no capturaban al hombre que Inés había conocido en esos últimos meses. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, en el pequeño cementerio familiar en la colina que dominaba la hacienda, Inés se acercó al borde de la tumba. Sosteniendo a Vicente con un brazo, dejó caer una rosa blanca sobre la madera oscura. «Gracias por todo», susurró. «Te amaré siempre». Los meses que siguieron fueron difíciles, pero no imposibles. Inés asumió la administración de la hacienda con la ayuda de Bernardo, quien resultó ser tan leal y competente como don Leandro había prometido. Ella aprendió rápido, mostrando una habilidad natural para los números y las decisiones. Los trabajadores, que al principio habían sido escépticos sobre tener a una mujer tan joven a cargo, pronto la respetaron por su justicia y su dedicación. Vicente crecía sano y fuerte. Era un bebé alegre, de sonrisa fácil, que llenaba la casa con sus balbuceos y sus risas. Inés lo criaba con amor infinito, contándole historias sobre su padre cada noche antes de dormir, aunque él aún era demasiado pequeño para entender. Fernanda se había convertido en la abuela que Vicente necesitaba, mimándolo, pero también ayudando a Inés con las responsabilidades de la casa y la hacienda. Su salud se había recuperado completamente, y a menudo decía que cuidar de su nieto le había dado una razón para seguir fuerte. La primavera llegó, luego el verano. La hacienda prosperaba bajo la administración de Inés. Ella había implementado algunas mejoras, siempre consultando con Bernardo y recordando las enseñanzas de don Leandro. Los campos daban buenas cosechas, los trabajadores estaban contentos y la reputación de la hacienda Fuentes se mantenía intachable. Una tarde de agosto, casi un año después de la muerte de don Leandro, Inés caminaba por los jardines con Vicente en brazos. El niño tenía ya 7 meses, gordo y saludable, con los mismos ojos oscuros de su padre y la sonrisa de su madre. Inés llegó hasta la colina donde estaba el cementerio familiar. La tumba de don Leandro estaba bien cuidada, con flores frescas que ella misma traía cada semana. Se sentó sobre la hierba, colocando a Vicente sobre una manta a su lado. El bebé jugaba con sus propios pies, haciendo ruiditos felices. Inés habló en voz alta, como solía hacer cuando venía sola. «Te extraño, Leandro, cada día, pero quiero que sepas que estamos bien. Vicente crece fuerte y sano. Tiene tu determinación, puedo verlo ya. La hacienda prospera. Bernardo me ha enseñado mucho, y los trabajadores
Confían en mí. Tu primo nunca podrá tocar este lugar. Lo protegeré para nuestro hijo como me pediste. Hizo una pausa, mirando el horizonte dorado del atardecer. A veces me pregunto cómo habría sido todo si hubieras tenido más tiempo, si hubiéramos podido ser una familia de verdad por más años. Pero luego pienso que tal vez fue perfecto así, intenso, breve, pero real. Me enseñaste que el amor no necesita años para ser profundo, que a veces unos meses son suficientes para cambiar una vida entera. Vicente balbuceó algo, y ella lo levantó sentándolo en su regazo. «Mira», le dijo al bebé, señalando la tumba. «Ese es tu papá. Era un buen hombre. Serio, sí, pero bueno. Y te amaba antes de que nacieras. Dio todo lo que tenía para asegurarse de que tuvieras un futuro. Nunca lo olvides». El bebé metió su puño en la boca, mirándola con esos ojos grandes que tanto se parecían a los de su padre. Inés lo besó en la frente y se puso de pie. «Volveremos la próxima semana», le dijo a la tumba. «Siempre volvemos». Mientras bajaba la colina con Vicente en brazos, Inés sintió una paz que no había sentido en meses. El dolor de la pérdida aún estaba allí. Probablemente lo estaría siempre. Pero también había gratitud. Gratitud por esos meses que habían compartido, por el amor inesperado que había florecido entre ellos, por el hijo que era el legado vivo de ese amor. La vida continuaba. La hacienda necesitaba su atención, Vicente necesitaba su cuidado, Fernanda su compañía. Y ella estaba lista para todo ello. Ya no era la joven humilde que cosía en una casa pequeña, asustada y sin opciones. Era Inés Fuentes, viuda de don Leandro, madre de Vicente, administradora de una hacienda próspera. Había encontrado su fuerza en las circunstancias más improbables. Al llegar a la casa, Bernardo la esperaba en el porche con algunos documentos que necesitaban su revisión. Ella le sonrió. Le entregó a Vicente a Fernanda, que salía a recibirlos, y se dispuso a trabajar. Había decisiones que tomar, cartas que escribir, números que revisar. Pero esa noche, después de acostar a Vicente en su cuna, de ver cómo se quedaba dormido con su pulgar en la boca, Inés se permitió recordar. Sacó del armario una caja pequeña donde guardaba las pocas pertenencias personales de don Leandro que había conservado. Un pañuelo con sus iniciales bordadas, una carta que él le había escrito poco antes de morir y que ella leía en momentos como este, un reloj de bolsillo que algún día le daría a Vicente. Abrió la carta con cuidado. El papel ya mostraba las marcas de haber sido doblado y desdoblado muchas veces. La letra de don Leandro era firme, pero con algunos temblores, escrita evidentemente con esfuerzo. «Mi querida Inés», decía, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que estos meses a tu lado han sido el regalo más grande de mi vida. Llegaste cuando yo había perdido toda esperanza, cuando pensaba que solo me quedaba el deber y la resignación. Me mostraste que incluso en los momentos finales, la vida puede sorprendernos con belleza. No te pedí amor, pero me lo diste. No merecía tu ternura, pero me la ofreciste. Me permitiste morir como un hombre amado, y eso es más de lo que cualquiera puede pedir. Cuida de nuestro hijo. Enséñale a ser bueno, justo, compasivo, que herede estas tierras, sí, pero que herede también tu bondad, tu fuerza, tu capacidad de amar sin condiciones. Y por favor, Inés, sé feliz. No te encierres en el luto perpetuo. Eres joven, hermosa, capaz de tanto. Si algún día encuentras a alguien que te haga feliz, no lo rechaces por mi memoria. Yo querría eso para ti. Querría que vivieras plenamente, que rieras, que amaras de nuevo. Gracias por haberme amado. Gracias por darme a Vicente. Gracias por esos meses de paz. Me voy sabiendo que dejé algo bueno en este mundo, y eres tú, eres él. Es el amor que sembramos en medio de un trato que debía ser frío. Te amaré más allá de la muerte.
Leandro. Inés dobló la carta con cuidado, las lágrimas corriendo libremente ahora. Pero eran lágrimas diferentes a las de los primeros meses. No eran solo de dolor, sino también de gratitud, de amor, de memoria viva. Se acercó a la ventana, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. En algún lugar allá arriba, quería creer, don Leandro la veía. La veía siendo fuerte, siendo madre, siendo la mujer que él había intuido que podía ser. Siempre te amaré, susurró al cielo. Gracias por todo. Los años pasaron. Vicente creció. Aprendió a caminar, a hablar, a correr por los campos de la hacienda. Inés le contaba historias sobre su padre cada noche, manteniéndolo vivo en la memoria del niño. Cuando Vicente tenía 5 años, ya sabía que su papá había sido un hombre bueno que había muerto cuando él era bebé, que había amado mucho a su mamá y que le había dejado esas tierras para que algún día las cuidara. Inés nunca se volvió a casar. No porque no hubiera tenido oportunidades. Varios hombres del valle habían mostrado interés a lo largo de los años, pero ella sentía que su corazón ya había vivido su gran amor, breve pero intenso, y eso le bastaba. Se dedicó a su hijo, a la hacienda, a su tía, a vivir con plenitud cada día. Fernanda vivió hasta los 70 años, viendo crecer a su nieto, orgullosa de la mujer en que se había convertido Inés. Cuando murió, lo hizo en paz, rodeada de amor, en esa casita dentro de la propiedad que don Leandro le había dado. La hacienda Fuentes se convirtió en una de las más y prósperas de la región. Inés era respetada no solo como administradora capaz, sino como mujer justa y generosa. Implementó mejoras en las condiciones de los trabajadores, construyó una escuela pequeña para los hijos de los jornaleros y siempre tuvo tiempo para escuchar las preocupaciones de su gente. Vicente, cuando cumplió 15 años, ya trabajaba junto a su madre en la administración de la hacienda. Era un joven serio, responsable, con el mismo sentido de justicia de su padre y la bondad de su madre. Inés lo miraba y veía a ambos, a ella misma y a Leandro, fusionados en ese hijo que era su mayor orgullo. Una tarde de primavera, madre e hijo subieron juntos a la colina del cementerio. Era el aniversario de la muerte de don Leandro. Ya habían pasado 15 años. Vicente llevaba flores frescas como hacían cada año. Se arrodilló frente a la tumba de su padre, colocó las flores con cuidado y luego se quedó en silencio. Inés lo observaba, el corazón lleno. Su hijo nunca había conocido a su padre, pero lo amaba a través de las historias, a través de la memoria que ella había mantenido viva. «Te extraño, papá», dijo Vicente en voz baja. «Aunque no te conocí, siento que te conozco. Mamá me ha contado tanto sobre ti. Quiero que sepas que cuido bien de ella, como me pediste en la carta que me dejaste, y estoy aprendiendo a cuidar de nuestras tierras para honrar lo que construiste». Inés se acercó, colocando una mano en el hombro de su hijo. «Leandro estaría orgulloso de ti», le dijo. Suavemente, «eres todo lo que él esperaba que fueras, y más». Vicente se puso de pie y abrazó a su madre. «Y yo estoy orgulloso de ti, mamá, por todo lo que has hecho, por cómo nos has cuidado, por mantener vivo el recuerdo de papá». Bajaron la colina juntos mientras el sol se ponía, tiñendo el valle de tonos dorados y rosados. La hacienda se extendía ante ellos, las tierras bien trabajadas, la casa grande y sólida, los campos verdes y prometedores. Inés pensó en ese día, tantos años atrás, cuando un hombre desesperado le había hecho una propuesta imposible. «Dame un heredero, solo tengo 1 año de vida», le había dicho. Y ella, desde su humildad y su necesidad, había aceptado. Ninguno de los dos había imaginado que ese acuerdo frío se transformaría en amor, que esos pocos meses compartidos marcarían el resto de sus vidas,
que de esa unión nacería no solo un heredero, sino una familia verdadera. La vida, pensó Inés, tiene formas misteriosas de tejer su trama. A veces nos lleva por caminos que parecen oscuros, nos pone en situaciones que parecen imposibles, pero si tenemos el valor de seguir adelante, si abrimos nuestros corazones a las posibilidades, podemos encontrar luz donde menos la esperábamos. Esa noche, después de cenar con Vicente, de escuchar sus planes para mejorar el sistema de riego en los campos del norte, de reír con sus anécdotas sobre los trabajadores jóvenes, Inés se retiró a su habitación. Se sentó junto a la ventana, como hacía a menudo, mirando las estrellas. «Gracias, Leandro», susurró al cielo, «por confiar en mí, por amarme, por darme a Vicente, por esos meses que cambiaron mi vida. Fuiste el amor de mi vida, y lo serás siempre». El viento llevó sus palabras hacia la noche, hacia las estrellas, hacia donde quiera que don Leandro estuviera, y en el silencio que siguió, Inés sintió paz, una paz profunda, completa, nacida del amor vivido, del deber cumplido, de una vida bien vivida. Cerró los ojos y sonrió. Mañana habría trabajo, decisiones, responsabilidades, pero también habría risas con Vicente, paseos por los jardines, comidas compartidas, pequeños momentos de felicidad cotidiana. Y eso era suficiente, más que suficiente, era todo lo que necesitaba.